Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, Lisa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos, señoritas, señores. No sé si me están escuchando todos bien o hay alguna interrupción. Señoritas, señores, ¿me escuchan bien todos? Sí, Lisa. Sí, listen. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes. Me gustaría que me ayuden con su cámara. Ya saben ustedes, siempre recordarles eso. Jóvenes, el día de hoy, pues, pidiendo las disculpas del día lunes. El día lunes ustedes saben muy bien lo que sucedió, pues se cayeron estas redes sociales, todos asustados, ¿no es cierto? Todos reiniciando el dispositivo, pero sin embargo ha sido de esto que se ha caído, pues. Lamentablemente el día lunes se conectaron pocos compañeros, no se conectaron muchos y debido a eso no continué con la clase. Entonces el día de hoy voy a retomar esa clase del día lunes, que es la clase de razonamiento. Sí, aunque hoy día de hoy pues nos tocaría física superior, pero vamos a tomar este día para darles a ustedes razonamiento. Algunos de ustedes me preguntaban por interno de una tarea que ya tenían subida en el Teams, ¿no es cierto? Y pues ese el día de hoy voy a explicarlo, vamos a hacer algunos temas concernientes a esta tarea que tienen ustedes. Esos jóvenes quería empezar, entonces también recordarles, aparte de eso, antes de que me olviden, estimados jóvenes, estudiantes, ustedes saben, debido a este colapso que hubo hace el día lunes, pues, de las redes sociales, las autoridades, ¿sí? Y de la institución, rector, inspector, ya saben ustedes, todos ellos, han tomado la decisión, pues, y les estoy adelantando, no sé si su tutora ya les adelantó, pues bueno, ya les estoy recalcando, entonces en este caso yo, de aquí en adelante ya va a haber días, o más claro, ya las próximas clases ya no se les va a poner los links en el WhatsApp. El WhatsApp va a quedar digamos, como un medio, sí, alternativo para enviarles a ustedes el link. De aquí en adelante ya no se va a ser enviado el link ahí, sino directamente ustedes, como ya saben su horario virtual, qué días tienen ustedes conmigo, con todos los profesores, entonces deberían ustedes ya conectarse nomás al Microsoft Teams. Y como todos, sí, como todos ustedes saben, ya tienen sus cuentas bien, sí, hasta ahora no me he enterado de este curso, que quién entra como invitado, quién entra como, digamos, como invitado o con otro correo, entonces ustedes tranquilamente pueden ingresar, ¿sí? Pueden ingresar a Microsoft Teams. Eso quería conversarles, jóvenes. Entonces la próxima clase, para que tengan conocimiento, ya creo que los profesores ya no les van a poner, bueno, de mi parte todavía voy a empezar la otra semana, pero ya ahí prolongadamente, sucesivamente, ya no les voy a estar colocando los links en el WhatsApp, ¿sí? Por lo que esto sucedió el día lunes, entonces ya nos prohibieron eso, pues y ahora sí solamente ustedes se van a conectar directamente. Eso, mis queridos jóvenes, no sé si tienen ustedes tal vez alguna sugerencia de su parte. Les escucho. Ninguna. Jóvenes. ¿Sí me están escuchando o no me están escuchando? Sí, listen. Sí, no hay ninguna objeción por parte de ustedes. Entonces, todos la semana que viene se conectarán directamente al Microsoft Teams. Ya no se les enviará los links. Ojo con eso, ¿sí? Si alguien mismo, pues, como ustedes saben, se nos hace difícil estar conectados en clases y estarles enviando los links. Entonces, si alguien mismo desea, pues, por eso les digo, en este momento, ustedes aprovechen la oportunidad, ¿ya? Voy a pasarles ahora en este momento entonces las diapositivas, por favor, para comenzar ya la clase. No sé si tal vez me están observando ahí mi pantalla. Ayúdenme, por favor. Sí, Lisa. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Voy a añadirlo a un compañero de ustedes. Listo, muy bien, muchas gracias. Jóvenes, y para conocimiento de ustedes siempre, esto sí, todo el año lectivo sí tienen que grabarse los jóvenes. Toda clase, sí, clase que nosotros tengamos con ustedes, ya sea de razonamiento, ya sea de física superior, va a ser grabada, jóvenes, sí, va a ser grabada. Esto es, ¿por qué se hace? ¿Por qué se lo realiza? Es porque sucede que hay algunos compañeritos de ustedes no se pueden, tienen datos y todo lo demás, entonces uno se les pasa esta clase que uno se les explica el día de hoy para que ellos puedan ver luego.
¿sí? Las personas que ellos tienen datos y todo eso, ya se ha conversado con el tutor, uno ya conoce quiénes son. El resto, pues como ustedes ven aquí, tienen su internet fijo, entonces no hay ningún problema. Y también les sirve a ustedes también para poder regresar, ver de nuevo lo que se les ha explicado y se les quede también, ¿ya? Ruego, por favor, el día de hoy, si es una posibilidad, pues, como ustedes saben, ayúdense con una hojita, con un esferito y siempre pregunten, jóvenes, ¿sí? Siempre pregunten. Vamos a ver. En los temas de la asignatura, como no hemos topado la primera clase que nos vamos a ingresar con la asignatura de razonamiento, pues yo en realidad la asignatura, como ustedes saben, se llama razonamiento abstracto. En realidad a mí me gusta llamarle matemático, así como está la primera diapositiva, matemático, lógico, matemático, abstracto. Porque en realidad lo vamos a ver a los tres en este año lectivo. Temas de la asignatura, pues sería razonamiento matemático, razonamiento lógico, razonamiento abstracto. Todo esto de aquí, estos razonamientos, vamos a ir viéndolo poco a poco en el año lectivo. Por ejemplo, en el razonamiento, los ejes temáticos del razonamiento matemático, pues vamos a abordar temas selectos de matemáticas, como son cálculos de porcentajes, fracciones aplicadas a problemas cotidianos, reglas de tres y promedios, sucesiones numéricas, sucesiones literales y dados. Algunos de ustedes tal vez ya vieron en los razonamientos anteriores, ¿sí? Que dieron ustedes en primer bachillerato, segundo bachillerato, pero jóvenes, como ustedes saben, todo esto les va a preparar a ustedes para transformar, para este nuevo, digámoslo así, examen que tiene el gobierno, pues, para que ustedes ingresen a lo que es educación superior, que son las universidades. Esto de aquí los va a preparar a ustedes y por tanto se ha tomado en cuenta que se les va a dar un poco de lo que ya han visto anteriormente como para reforzarles y que ustedes puedan tener esa oportunidad de salir bien en este programa de transformar o este examen de transformar que nos haga el gobierno para que ustedes puedan ingresar a educación superior. Entonces, ustedes tal vez vean temas de nuevamente, pero créanlo que es para bien de ustedes jóvenes, es para que ustedes puedan irse reforzando y si tienen alguna duda, pues, ¿qué más? Otra vez de nuevo preguntar y no quedar con esas dudas luego o después cuando estén dándole este examen que es muy importante pues para ustedes también y para lo que es el gobierno. Luego también veremos lo que es razonamiento abstracto. Dentro del razonamiento abstracto vamos a ver sucesiones gráficas, matrices de figuras, analogías de figuras, construcción de figuras, giros o rotaciones, figuras no relacionadas. Todo esto va a estar enfocado al transformar, ¿sí? Al examen transformar para que ustedes, como vuelvo y repito, se vayan preparando al dar esta prueba. Sí, entonces tenerlo muy en cuenta esta parte de aquí. Luego un razonamiento lógico donde veremos algo mismo, aunque no compete en este razonamiento, pero vamos a meterlo para sinónimos, lo que son temas de sinónimos, antónimos, los términos excluidos, analogías, completar oraciones y vocabulario. Eso lo vamos a ver también este año, sí, no tan enfocado en eso, sino más bien matemático, lo que es abstracto para ustedes. Eso, mis queridos jóvenes estudiantes, lo que vamos a empezar, ¿sí? Lo que vamos a empezar en esta clase del día de hoy, así rápido, son el primer tema, pues, enfocado al eje temático de lo que es razonamiento matemático, que son el cálculo de porcentajes. En el cálculo de porcentajes, pues, nosotros hemos topado bastante con este signo que ustedes los ven ahí, justo en la diapositiva. Por ejemplo, este de aquí, a este me refiero. ¿Ustedes han visto en algún lugar este símbolo? ¿O no lo han visto para nada? Sí, en Sí, licenciado. ¿En dónde? Disculpe que les pregunte. Ya, ¿no es cierto? En algunos lados hemos visto este símbolo. Ustedes se han topado bastante en este símbolo. Vamos a ir viéndolo aquí. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. Otra vez les pregunto aquí en qué situaciones, pues por ejemplo, se han escuchado el 10%, 70%, 20%, tanto en nosotros en las rebajas cuando vamos a estos centros comerciales, ¿no es cierto? Hay rebajas del 10%, del 20%, del 30%, entonces a veces nosotros nos preguntamos qué será o qué quiere decir esto de rebajas en realidad. Entonces, lo que ya vamos a ir viendo poco a poco, lo que nos refiere a esto de rebajas en un centro comercial y lo que se refiere más claro enfocado todo esto en el porcentaje, en los porcentajes. Luego está, por ejemplo, también en las compras de ropa, ustedes verán que también dice ahí, por ejemplo, hay letreros grandes que dice 50% de rebajas, ¿sí?
También lo vemos en los bancos, las tasas de intereses al 30%. Entonces también esto es conocido, también ustedes los han visto, de tasa de interés y el 30% más que todo nosotros enfocándonos al porcentaje. Esta parte de aquí, de matemáticas, ¿sí? De este signo del porcentaje, ¿sí? O del porciento, que es como ustedes ven ahí, dos círculos y una rayita. En realidad lo que es dividir una cantidad, ¿sí? Cualquier cantidad en partes iguales y tomar ciertos números de esas m partes y refiriendo entonces al tanto por ciento, ¿sí? Al tanto por ciento. A ver, un ratito, me esperan un... Ya, ahí sí. Entonces, es dividir un tanto por ciento, o este porcentaje es dividir un porcentaje, perdón, eso es dividir una cantidad, ¿sí? Una cantidad, recordemos la definición de cantidad como conocimiento previo, en 100 partes iguales, ¿sí? Pues aquí tenemos a ver, un ratito, aquí tenemos un ejemplo, voy a encerrarlo aquí, por favor observe la pantalla. Aquí tenemos digámoslo así, un rectángulo donde se lo dividido en 100 partes iguales, aunque no está aquí todo dividido en 100 partes. Si nosotros escogemos las tres primeras, estaríamos hablando del 3% de este rectángulo, ¿no es cierto? Si cogiéramos todos estos trozos divididos en 100, sería el 100% de todo ese rectángulo. Entonces, tanto por ciento o el porcentaje que ustedes ven siempre en su cabecita, tener en cuenta que son partes divididas en cantidades iguales o partes iguales, ¿sí? Por ejemplo, miren este cuadro que ustedes observan aquí en la siguiente diapositiva. Tenemos un cuadro que está dividido en 100 partecitas iguales, ¿sí? 100 cuadritos iguales. Si nosotros tomáramos solamente la parte que está en verde, veríamos que solo existen 27 cuadritos. Ese representaría el 27% de todo ese cuadro gigante dividido en 100 partes. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si cogiéramos solamente el cuadrito que tiene digámoslo así, las cuadritos amarillos, ¿sí? De color amarillo, solo veríamos que serían el 14%, porque son 14 cuadritos de eso. Entonces, a eso me refiero con estar dividido una cantidad estar dividida en 100 partes iguales, a eso le llamamos el porcentaje. Hay equivalencias, ¿sí? Hay equivalencias dentro de matemáticas, al porcentaje se lo puede, digamos, expresar en un número fraccionario o racional, también que se lo llama. También puede ser expresado en números decimales o también a su vez en número entero. ¿Ya? Eso es lo que vemos nosotros en la siguiente diapositiva, jóvenes. Por favor, ya vamos a hacer ejercicios. Aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, el 50% que tenemos aquí, que lo ven ustedes aquí encerrado, el 50% puede ser expresado en este caso en fracción. ¿Cómo? Al 50 siempre dividido en 100. El 100 quiere decir las 100 partes que está dividido una cantidad, ¿no es cierto? Entonces está dividido en 100 partes. Luego a ese 50, si nosotros lo reducimos o hacemos una reducción de fracciones, nos quedaría un medio. Si a ese lo dividimos 1 dividido para 2, pues nos quedaría 0,5, que sería la parte decimal. Entonces, miren, a un porcentaje se lo puede dividir en tres formas, perdón, se lo puede expresar en tres formas. En porcentaje tal como está, en fracción o también llamado número racional y también en un número decimal, ¿sí? Que es el 0,5. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el 40%. El 40%, pues, ustedes saben que representa a dividirlo al 40 dividido para 100. Si nosotros tenemos otorgado esto, 40 dividido para 100, ya estamos hablando de una fracción, ¿sí? De una fracción de un número racional. Y si esto lo dividimos, pues, 40 dividido para 100, o también lo podemos reducir a esta fracción, nos quedaría 2 dividido para 5, entonces esto nos quedaría 0,4. Bueno, aquí sería una n de más. Sería 0,4. Entonces, tres formas para poder expresar un número, un porcentaje, ¿sí? Entonces, en porcentaje como nosotros conocemos, en número racional y en decimal. Por ejemplo, el porcentaje, el resultado de aplicar el tanto por ciento, tenemos otro ejemplo, al resultado de aplicar el tanto por ciento de una cantidad, lo llamaremos, como vuelvo y repito, porcentaje.
Aquí, por ejemplo, tenemos el 20% de 200, ¿cuánto será? Ustedes recordarán que en las pruebas, en los exámenes transformar, siempre les piden así, de esa forma. El 20% de 200, ¿cuánto será o cuánto equivale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente al 20 dividido para 100, ¿sí? Como estamos viendo en este ejemplo, observen, al 20 dividido para 100 y lo multiplicamos por el 200. Entonces, si hacemos todo estas operaciones matemáticas, dividir y multiplicar, nos quedaría 40. Entonces, el 20% de 200 sería 40. ¿Sí? O tal vez, o también otro ejemplo, por ejemplo, el 5% de 40. También sabemos tener en cuenta en estos exámenes transformar. Entonces, el 5% de 40, pues, sería el 5 dividido para 100 y multiplicarlo por 40. ¿Sí? Entonces, 5 dividido para 100 multiplicado por 40 nos quedaría 2. Entonces nosotros respondemos, el 5% de 40 es 2. ¿Sí? Es 2. Entonces aquí lo tenemos por ley. Miren, aquí está como nosotros vemos en matemáticas. Entonces el A por ciento de B, ¿sí? El A por ciento de B siempre será igual al porcentaje dividido para 100, ¿no es cierto? Y multiplicado por el B, digámoslo así, en este caso, por el número B. ¿Ya? Esto es lo que tenemos nosotros ejercicios siempre en estos exámenes transformar. Jóvenes, los escucho. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta del ejemplo que les estoy hablando? No, No, ninguna. Ya, analiza. ya, listo. Bueno, ya. Entonces creo que se están familiarizados con este tema. Jóvenes, como vuelvo y repito, no duden en preguntar. Dentro de lo que es porcentajes también existen conversiones. Podemos convertir decimales a porcentajes o viceversa, porcentajes a decimales, con simplemente seguir unas reglas, ¿sí? Seguir unas reglas en matemáticas. Por ejemplo, para convertir un porcentaje, ¿sí? Para convertir un porcentaje en decimal, vamos a hacer lo siguiente. Van a quitar el signo del porcentaje y van a mover el punto decimal 2 lugares a la izquierda, ¿sí? 2 lugares a la izquierda y, si es posible, insertando ceros que ocupen los lugares que falten, ¿sí? Si es posible. Ejemplos de esto tenemos aquí donde nos dice el ejemplo 9. Estamos convirtiendo un porcentaje a decimal. Miren, por ejemplo, el primero dice 98%, convertirlo a decimal. ¿Sí? Es muy válido esto. Nos pide mucho en esto en las pruebas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Recuerdo, quito el signo del porcentaje, ¿sí? Y lo muevo, o muevo el punto decimal 2 lugares a la izquierda. Dos lugares a la izquierda. Entonces nos quedaría 98, muevo el punto decimal, como vemos aquí en esta partecita, nos quedaría 0,98. 0,98. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos aquí, miren, observen, antes de pasar, observen que en el primero coloqué un 0 porque en este caso no hubo, pues, o nos faltó un lugar ahí, ¿no es cierto? Entonces lo colocamos en 0. Ojo con eso, siempre nos va a pasar eso al convertir un porcentaje a decimal. Miren, por ejemplo, aquí 3,4%, ¿sí? El 3,4% recuerdo, quito el signo decimal, lo quito y en este caso muevo el punto decimal a la izquierda, ¿sí? Entonces me quedaría 0, tenemos el resultado final aquí, 0,034. Como ustedes ven, he convertido un porcentaje a decimal. Y como me faltaron lugares ahí, o quedaron en blanco, digámoslo así, me faltaron, entonces coloqué ceros. 0,2, miren, 0,2, tengo aquí 0,2, quiero transformarlo a decimal, 0,2%, quito el signo del porcentaje y muevo, sí, en este caso sería mover el punto decimal 2 lugares a la izquierda, entonces me quedaría 0,002, ¿sí? Tenemos aquí el ejemplo. También existe la posibilidad que se les pida en estas pruebas convertir decimales, ¿sí? Convertir decimales a porcentajes, en cambio. ¿Cómo hago esto para convertir decimales a porcentajes? Entonces sigo la siguiente regla que nos dice aquí. Tenemos
mueva el punto decimal, lo movemos en cambio al punto decimal 2 lugares a la derecha, ¿sí? 2 lugares a la derecha. Y añada ceros para ocupar los lugares que falten, así como hicimos anteriormente, pero aquí estamos haciendo al revés, porcentaje a decimal. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el literal A, 0,13. El 0,13 lo quiero transformar en porcentaje, entonces recuerdo, aquí al punto decimal solamente tengo que moverlo hacia la derecha. 2 lugares, nada más, no dice ni 3 ni 4, entonces 2 lugares. Entonces me quedaría, si lo voy moviendo al punto decimal 2 lugares, me quedaría el 13, ¿no es cierto? Y al final, sí, al final tengo que añadir el signo del porcentaje, porque estoy convirtiendo de decimal a porcentaje. Entonces me quedaría 0,13, que es el decimal, me quedaría el 13%, ¿sí? 13%. 0,532 quiero transformarlo a porcentaje. Este número decimal quiero transformarlo a porcentaje. Entonces yo recuerdo 2 lugares a la derecha y pongo el signo del porcentaje. Entonces recorro 53,2 me quedaría, ¿no es cierto? Si recorro esto, 53,2%. ¿Sí? El 0,532 entonces me queda 53,2%. Aquí tengo otro ejemplo, 2,3 quiero en decimales, quiero transformarlo a porcentajes. Entonces miren cómo me quedaría, como recorro aquí 2 lugares a la derecha. Entonces me quedaría 230%. Miren, 230%, ya vamos a hablar de esa parte, ¿por qué no sale? Entonces 230% nos quedaría de esa forma. Estos son los pasos para realizar conversiones entre decimales y porcentajes, o viceversa, porcentajes a decimales. Tal vez alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí, señoritas. Creo que está muy fácil el tema. ¿No? Se me durmieron, creo que. No dicen ninguna pregunta. Ya, continúo. Ustedes nomás me dicen, no, continúen nomás, continúen. ¿Ya? Para convertir, también existe, para convertir una fracción en porcentaje. Miren, fracción en porcentaje. Como les decía, ahí existen 3 formas de poner o de convertir un porcentaje. Entonces, miren, aquí tenemos, vamos viéndolo paso por paso. Tenemos también la forma de convertir fracción a porcentaje. Entonces, para pasar una fracción a porcentaje, vamos a convertir la fracción en un decimal, dividiendo, ¿no es cierto? Y luego el decimal en porcentaje, como vimos anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, voy a encerrarlo, observen, 3/5 quiero convertirlo a porcentaje. Entonces, primero escribo el 3/5 como un decimal. Si yo lo divido, ¿cómo hago para convertirlo a decimal? Dividiendo, o sea, 3 dividido, recuerden que una fracción es una división. Divido el numerador para el denominador. Entonces, 3 dividido para 5 nos quedaría 0,6, como vemos aquí. Ese 0,6, pues, a ver, vamos a poner aquí, 0,6. Ese 0,6, pues, en este caso, recuerdo, quiero convertirlo de decimal a porcentaje. Entonces, ¿qué hacía? Recorría el punto decimal 2 lugares hacia la derecha. Entonces, me quedaría 60%. Entonces, 3/5 es igual a 60%. He convertido una fracción en porcentaje. Ya, miren, aquí tengo otro ejemplo. 14/25. ¿Sí? Si yo divido esto, así ayudamos con nuestra calculadora o dividiendo, como nos enseñamos nosotros en la escuelita, 14/25 me quedaría 0,56. ¿Sí? Ese 0,56 yo ¿qué hago? Ya sé que está en un decimal, entonces muevo ese punto decimal 2 lugares a la derecha y me quedaría 56%. He convertido un número fraccionario en este caso, en porcentaje. Aquí tengo otro. Por ahí alguien me quiere preguntar algo. Débora, te estamos escuchando tu risa. Ya nada, ya. ¿Tienes alguna preguntita, Débora? No. Bueno, se le ha abierto creo que el micrófono a su compañera. Voy a silenciarlas. ¿Listo? Continúo. Miren, aquí tenemos una tabla que nos puede ayudar bastante en equivalencias. Por ejemplo, aquí está la fracción, está el decimal y luego está el porcentaje, como vemos ahí. ¿Sí? Miren, por ejemplo, 1 dividido para 100 en porcentaje, 1 dividido para 100
tenemos 0 en decimal 0,01 y si yo transformo en porcentaje me quedaría 1%. Miren, 1 dividido para 10 me quedaría 0,1, si yo lo convierto en porcentaje 10%. Entonces miren, aquí tenemos esa facilidad o esta tablita para que se ayuden en cómo realizar también su trabajo. Y vamos a hablar del trabajo. También existen casos donde las fracciones son impropias las fracciones. ¿Alguien que me recuerde qué es una fracción impropia? A ver, es una escuelita. Recordemos algo de la escuelita. Cuando el numerador es mayor al denominador. Que muy bien, muchas gracias, Sailema. Entonces, miren, ahí lo que nos dijo su compañera. Cuando el numerador es mayor al denominador. Y ustedes pueden darse cuenta, existen esos casos, van a existir esos casos. Entonces, siempre les van a salir porcentajes mayores a 100, ¿sí? Al 100%. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos esta tablita. 2 dividido para 1 a 2,0. Si yo muevo ese punto decimal 2 espacios hacia la derecha, sí, hacia la derecha me quedaría 200%, miren. 5 cuartos veo que es una fracción impropia. Si yo lo divido 5 dividido para 4, me quedaría 1,25. Si yo lo muevo a ese punto decimal hacia la derecha, me quedaría 125%. Bueno, y etcétera. Les va a quedar siempre esos porcentajes mayores a 100, miren, cuando tengamos una fracción impropia. Ojo con eso, no se vayan a asustar, van a decir, ¿y esto qué es? Se puede dar los casos, existen esos casos. ¿Ya? Existe también en porcentajes problemas, ¿sí? Problemas, como nosotros lo conocemos en matemáticas, los problemas, los famosos que nos ponen un enunciado ahí y nosotros tenemos que rápidamente sacar el resultado en estas pruebas transformar. Entonces lo mismo sucede aquí. Para ayudarnos a estos problemas con porcentajes, pues tenemos algunas palabras claves. Por ejemplo, si yo tengo el signo del por ciento, veamos esta tablita de aquí, si yo tengo el signo del por ciento, yo a esto traduzco como 1 dividido para 100, lo que veníamos viendo todo este rato. ¿Sí? 1 dividido para 100, 1 dividido para 100. O también 0,01, multiplicar 0,01, multiplicar 1 dividido para 100, cualquiera. Cuando ustedes vean siempre un signo del porcentaje. Cuando en un problema ustedes vean esa palabrita de, ¿sí? De, se traduce como una multiplicación. Así como vemos aquí, el punto o también el signo X, que es de la multiplicación. Si también vemos en estos problemas con porcentajes, la palabrita es, ¿sí? Es, se traduce como un signo igual. Y la palabrita cuánto se traduce como cualquier letra. Entonces, tenerlo muy en cuenta esto. Vamos a hacer unos ejemplos. Miren, por ejemplo, este de aquí que tenemos en la parte derecha. El literal A dice 23% de 5 es cuánto. Nos hace la pregunta. 23% de 5 es cuánto. Entonces voy recordando, perdón. Transformo ese 23% en un número decimal, me quedaría 0,23. El D, ya sé que es una multiplicación, lo multiplico por el 5, cuando quedaría igual el 5. Aquí dice es el igual y cuánto es la incógnita, como quien dice, si fuera una ecuación, esto sería una incógnita. Ya el cuánto. Entonces, note que como se traducen las palabras claves, nótese cómo se traducen todas las palabras claves. Entonces, solamente aquí me quedaría que multiplicar 0,23 por 5 es igual a lo que me pregunta. ¿Ya? Lo que me pregunta. A ver, ayúdense ustedes ahí con la calculadora. ¿Cuánto saldría 0,23 por 5? A ver, rapidito. 1,15. ¿Cuánto? No te escuché. 1,15. Ya, muchas gracias, Meg. Ruiz, perdón que no les veo el nombre. Ya, 1,15. Miren, 1,15 sería el 23% de 5. ¿Sí? El 23% de 5 es 1,15. Miren, rápidamente. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí abajito, tenemos cuánto es 11% de 49. Traduzco esto. Siguiendo mi tableta aquí, traduzco. ¿Cuánto es la incógnita? ¿Cuánto? Es el igual. Luego está 11%, lo transformo en un decimal. ¿No es cierto? Ya vimos cómo transformar de número porcentaje a decimal. El D es una multiplicación.
y el 49. Entonces, ¿cuánto es 11% de 49? ¿Cuánto será? Les pregunto a ustedes. ¿Cuánto? 5,39. Ya, muy bien. Entonces 5,69. Ya, entonces miren chicos, entonces esto es muy válido. Esto de aquí existe más, o sea, existe, es una, en matemáticas pues no solamente van a encontrar estas partecitas que estamos traduciendo aquí, existen más. Sí, solamente que he cogido lo más esencial en porcentajes que ustedes se pueden topar en transformar. Entonces, tener en cuenta esta parte, si ustedes un poco indagan un poquito más profundo, pues les va a ayudar bastante. Miren, aquí tengo más ejemplos, no voy a entrar mucho en estos ejemplos porque, bueno, les voy a pasar también estas diapositivas, entonces ustedes van a ir viendo ahí. Incluso están en el Teams para que ustedes vayan observando. También en lo que es porcentajes observamos lo que es incremento, o más claro, nos sirve también el porcentaje para lo que son incrementos y decrecimientos, ¿sí? En lo que es estadística. En estadística también se basa bastante en lo que es porcentaje. Entonces, incrementos y decrecimientos son el pan de cada día en estadística. Los porcentajes se utilizan con frecuencia para describir los incrementos o reducciones en cantidades como población, salarios y precios. Cuando una cantidad aumenta, el porcentaje de incremento se da por esta formulita que ustedes ven aquí, miren. Cantidad de aumento sobre cantidad de original y por el 100%. Y de igual forma, cuando una cantidad disminuye, en cambio, el porcentaje de crecimiento está dado por, miren, esta formulita en cambio de acá, la que está ahí, la número 2. Cantidad de crecimiento en el numerador y cantidad original en el denominador por el 100%. No es tan difícil de acordarse, simplemente es acordarse, recordar. Vamos a hacer un ejemplo. Miren el ejemplo de aquí. El ejemplo 11 dice, la población de un pequeño pueblo, ¿sí? De un pequeño pueblo, cualquiera que ustedes imaginen, de 1750 a 1700 habitantes, ¿sí? O sea, este pueblo ha disminuido de 1750 a 1700 habitantes y nos preguntan cuál es el porcentaje de decrecimiento, o sea, de decrecimiento que existió en ese lapso. Entonces, la solución es la siguiente. Ese es restar, pues, ¿no es cierto? Los 1750, la cantidad mayor menos la cantidad menor, 1700, que sería, nos quedaría 50. Y esa es la cantidad de decrecimiento, los 50. Y la cantidad original, pues serían los 1750, porque fue una cantidad desde el principio. Si usamos la fórmula 12, esta de aquí, voy a encerrarla de nuevo. La cantidad de crecimiento sería en el numerador y la original, pues, sería en el denominador. Si yo divido esta parte de aquí, me quedaría 0,0285714. Es un número decimal. Ya sé transformar de número decimal a porcentaje. ¿Qué hacía? Cogía ese punto decimal y lo llevaba hacia la derecha 2 lugares. Entonces me quedaría en realidad 2,86%. Le pongo el signo del porcentaje. Entonces me quedaría 2,86. Redondeo también. Hago un redondeo ahí también de números. Ustedes ya lo conocen muy bien el redondeo. Entonces, luego el porcentaje, lo que me pregunta, ¿cuál es el porcentaje de crecimiento? Entonces, el porcentaje de crecimiento es aproximadamente 2,86%. Se dice aproximadamente porque he redondeado el número. ¿Ya? He redondeado el número. Entonces, miren, el porcentaje también es muy, muy ocupado en lo que es estadísticas en esto de incremento y de crecimiento. Tal vez alguna pregunta de incremento y de crecimiento, jóvenes, señoritas. No, dice. Ya. Ya chicos, entonces vamos con la tarea. A ver, aquí estoy con este nuevo archivo. Si lo ven al archivo, tal vez, por favor. Sí. Ya, este archivo los voy a subir al WhatsApp, ya saben ustedes, los voy a poner en Teams. Ustedes en el bueno, ya saben ustedes, leer las indicaciones, ¿no es cierto? Leer las indicaciones que están aquí. Ya recordarán lo que vimos la primera clase, ¿no es cierto? Cómo van a hacer, cómo los presentan. Van a completar esta tabla, ¿sí? Completar la siguiente tabla. Aquí les ponen un descuento, un precio rebajado. Entonces aquí, ¿qué pasa? Vamos a poner pantalón jean, está el precio normal 80%. El descuento es del 60%. Ustedes ponen el precio rebajado aquí. ¿Cuánto sería el 60% de $80? Entonces esto lo vamos poniendo aquí.
Ya, eso es lo que van ustedes a completar en esta tabla. En el paso número 2 es una, digamos así, un problema. Miren, aquí podemos traducir. Julia tiene $450 y decide ahorrar el 30%. ¿Cuánto ahorrará Julia? ¿Sí? En la mayoría de estos ejercicios que les he puesto son solamente, digámoslo así, de traducir, lo que vimos de traducción, ¿sí? De traducir en porcentajes. Aquí en el número 4, en cambio, aquí nos dice convierte los siguientes porcentajes en decimales, ya lo hemos visto, y realiza el procedimiento. Entonces, en este caso, lo que les voy a revisar es el procedimiento que ustedes hacen, ¿sí? En estas tablitas. Aquí otra vez, traduzca y resuelva el siguiente problema con porcentajes, miren. Realice y seleccione la respuesta correcta. Ustedes aquí les he puesto algunos ítems para que ustedes puedan, aquí se me ha pasado BB, aquí es A, B, C, D. Ya, aquí nos dice, si para preparar un jugo necesita el 16% de 25 mandarinas, ¿cuántas mandarinas va a utilizar? Sí, etcétera. Aquí tenemos otro ejemplo, otro problema. ¿Qué porcentaje le falta recorrer a Lucy para llegar a su casa? Aquí tenemos a Lucy, está manejando su bicicletita. Y por último, resuelve el siguiente problema. El salario por hora de trabajo de un estudiante se elevó a 5,25 horas, a 5,75. ¿Cuál será el porcentaje de incremento? Miren lo que vimos al final. Los incrementos y decrecimientos. Al final hay una actividad de reflexión y esto, jóvenes, es su tarea para esta semana. Si tal vez tienen alguna pregunta de la tarea, voy a quitar esto de aquí para escucharlos. Si tal vez tienen alguna pregunta de la tarea, jóvenes. No, dicen. No, todo claro, ya, muy bien. Voy a descargar la lista de asistencia. Una pregunta. Ya, dígame más. Las tareas debemos enviarle, subir a la plataforma. Verás, mija, la vez pasada ya les había conversado de esto, pero bueno, no importa, les repito, Daniela. Toda tarea, ya sea en física superior, en lo que es razonamiento, ustedes van a ir archivando en una carpetita que se les llama portafolio. Esa carpetita ya tiene que tener ya saben ustedes, una portada, una carátula. Y eso de ahí ustedes los van a ir archivando todo trabajo. Cuando venga el docente tutor o tutora y les dice tal fecha, ustedes tienen que entregar la carpeta o este portafolio, ¿sí? Ya sea de manera presencial o digital. Ahí en ese momento ustedes la presentan y yo les reviso. Eso se hace, por lo general, se hace por parciales, ¿sí? Hasta el momento yo no les he pedido nada, ¿sí? No les he pedido nada. Pero mi sugerencia es que no dejen, lo que les decía en la clase primera, no dejen acumular sus trabajos, porque al final van a estar con apuros, ¿ya? Y van a hacer todo mal. Y así les va a perjudicar a ustedes su nota. Eso, Daniela. No sé si tal vez tenga otra pregunta, ¿alguien? Daniela, ¿te quedó claro o no? Sí, Lisa, gracias. Ya listo. Voy a descargar, entonces no hay creo preguntas, voy a descargar la lista de asistencia. Otra vez, listo. Ya chicos, ya les paso estos documentos, que tengan una excelente tarde y una excelente semana, creo que ya se acabó esta semana también. Cuídense mucho, pasen bien, pasen bonito, cuídense bien bastante. Hasta luego, Lisa. Nos vemos chicos. Gracias, Lisa. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense.